Buenos días chicos, chicas de Trap 2B. Les voy a confesar que había adelantado la sesión y cuando la subí a YouTube me di cuenta que no había capturado el audio. Entonces esta es la segunda toma de nuestra sesión. Pero pues ya, detalles. Les quería comentar, el día de hoy es inicio del tercer parcial, es nuestro último parcial, todavía seguimos trabajando en línea, esperemos que lo terminemos ya presencial, se espera que regresemos el 1 de junio, aún no tenemos otra información, entonces demos por hecho en este rato que vamos a regresar el 1 de junio. Cualquier cosa, pues yo les estaría avisando. De todos modos, este tipo de clases aún así las vamos a tener durante este periodo. Continuamos con el mismo horario. Lunes clase normal, yo se las envío junto con la actividad. Lo mismo que el día viernes y el día martes nos toca sesión en vivo para preguntas. Esa es la dinámica con la que vamos a estar trabajando. Nos toca el día miércoles sesión de preguntas a las 11:20. Esa recuerden que es en Facebook Live. El día de hoy lo que me corresponde o lo que vamos a hacer es, al igual que el inicio de otros parciales, darles a conocer el temario que vamos a llevar, los criterios de evaluación y finalmente vamos a resolver el examen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver el examen. Les quería mencionar, ya algunos chavos ya se los dije en el live, pero si ustedes entran al canal de YouTube, precisamente van a encontrar una lista de reproducción con todos los videos que son de este módulo, para que ya no estén ahí buscando entre los videos de los otros grupos. Únicamente entran al enlace que dice Trap2B y ahí van a encontrar todos los videos de su grupo. Recuerden, también los enlaces se los envío por WhatsApp, por Facebook y en Classroom. Muy bien chicos, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es el examen. En este caso es este examen. Muchos de ustedes ya me lo mandaron, estaban prácticamente todos bien, es raro la persona que llegó a tener algún error, pero de todos modos vamos a revisarlo entre todos, bueno, con ayuda. Si alguien tiene una duda de estos puntos, con gusto la vamos a resolver el día miércoles. En caso de que no, pues ya nos estaríamos viendo el viernes. Dice, la primera pregunta, vamos a esperar a que se quite Cortana, listo. ¿Cómo se llama la temperatura a la cual un plástico pasa del estado sólido a líquido? Voy a quitarme tantito de la cámara porque había estado un poco lenta. Este no es, este. Había estado un poco lenta y entonces para no trabar. ¿Cómo se llama la temperatura a la cual un plástico pasa del estado sólido a líquido? Tengo que estar, ya me acordé. Vean chicos, eso es importante porque vimos cambios de estado. Lo vamos a volver a retomar en este parcial, pero es muy importante que aquí lo sepan. ¿Por qué? Recordemos que en la parte de transformación de plásticos vamos a utilizar o vamos a aprovechar las propiedades de cambio de estado. Sobre todo si nosotros tenemos nuestra materia prima, que es un plástico, ese plástico lo vamos a encontrar en estado sólido, lo vamos a transformar a un estado líquido y después vamos a volver a solidificarlo, ahora con una nueva estructura o una nueva forma geométrica. ¿Cómo se llama ese cambio? Vamos a ver, el inciso A no es, ese dice punto de ebullición. Recuerden que el punto de ebullición es esa temperatura a la cual un líquido hierve o pasa del estado líquido al estado gaseoso. En este caso no tenemos un líquido. Sublimación es cuando pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. En el caso del hielo seco o algunos materiales sólidos que ustedes ven que sacan vapor sin siquiera humedecerse, están pasando del estado sólido al líquido, al gaseoso, y eso sucede porque recuerden que los cambios de estado se ven precisamente afectados por dos variantes, la temperatura y la presión. Si no consideran presión, no van a poder entender ese fenómeno. Cuando ustedes hacen variaciones en la presión de una sustancia, también pueden llegar a afectar su estado. Entonces, eso es lo que sucede con la sublimación. En este caso, la respuesta correcta es B, punto de fusión, porque vamos a fundir nuestro sólido. Va a pasar del estado sólido al estado líquido y posteriormente vamos a volver a solidificarlo. Pero ese paso de sólido a líquido se llama punto de fusión.
Recuerden que es punto de fusión porque es la temperatura a la cual sucede este efecto. Es completo el término, punto de fusión. 2. ¿Cómo se conoce la relación masa-volumen de un objeto? Lo estuvimos viendo e incluso hicieron el experimento con el huevo. No es capacidad calorífica, más adelante les voy a decir qué es la capacidad calorífica porque se las pide en una pregunta, pero entonces la descartamos. Pureza, recuerden que la pureza es qué tanto nos podemos tener a nuestro reactivo solo o a nuestro plástico solo sin otro contaminante, entonces no es. La relación masa-volumen es la densidad, qué tanto pesa un objeto en relación al espacio que utiliza. Eso es la densidad, entonces la respuesta correcta es A. La 3 y la 4, chicos, van ligadas. ¿Cuáles son propiedades intensivas y extensivas? Pues las vamos a resolver de una vez las dos juntas. Extensivas, el nombre lo dice, extensión, qué tanto o qué tanto se va a agrandar. Entre más grande, entre más extenso, va a ser mayor esta propiedad. Entonces, las propiedades extensivas son las que dependen de respuesta de la pregunta número 4. Es el inciso A. Extensivas dependen de la cantidad de materia, como lo que habíamos mencionado, el peso. Recuerden que si ustedes tienen un bloque de este tamaño de acero, va a tener un peso específico cuando ustedes lo pesen. Pero si ustedes tienen un bloque más grande, va a tener un peso distinto, dependiendo la cantidad de materia que ustedes tengan. En el caso de las propiedades intensivas, no. Esas no van a variar sin importar que ustedes tengan el pedazo chiquito o el bloque grande. En ese caso, son los puntos de cambio de estado. Un ejemplo, el punto de fusión de un plástico va a ser el mismo, ustedes tengan este pedacito de plástico o este pedazo de plástico. Al momento en que se empieza a fundir es exactamente la misma temperatura, chicos. Esa es la diferencia. Entonces, pregunta número 3, inciso B. Pregunta número 4, inciso A. Las últimas 3 preguntas son preguntas abiertas. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad calorífica y el calor específico? Aquí es donde les mencionaba que íbamos a tocar este término. La capacidad calorífica es la cantidad de energía que se necesita para subir la temperatura de un cuerpo 1 grado. Recuerden, escala Celsius o escala Kelvin. 1 grado de diferencia es exactamente lo mismo en los dos. De 72, por ejemplo, recuerden que la única diferencia es que en Celsius tomamos de referencia el punto de solidificación del agua y el punto de ebullición a 100 grados y por eso tenemos la escala. En el caso de los grados Kelvin, lo que pasa aquí es que se toma cuando ya no hay energía molecular, cuando ya no existe movimiento de moléculas y es el cero absoluto. Es un dato hipotético, pero a partir de esa escala nosotros tenemos la escala Celsius. Los 0 grados centígrados equivalen a 273.15 grados Kelvin. Y bueno, entonces ya tenemos, es exactamente la misma escala, solo que se mueve 273 grados de diferencia. Entonces, lo que les mencionaba, una es la escala en base al agua y el otro en base a el movimiento molecular. Entonces, la cantidad de energía que se necesita para subir la temperatura 1 grado, eso es la capacidad calorífica. Imagínense que ustedes tienen un plástico a temperatura ambiente 23-24 grados. ¿Cuánta energía necesitan ustedes meterle o inyectarle al sistema para que ahora tenga 24? En el caso de que tuviera 23, ahora tiene 24. ¿Cuánta energía requirió para hacer ese cambio? Eso es la capacidad calorífica. Mientras que el calor específico es la cantidad de energía que es capaz de tolerar el material o que es capaz de acumular. No sé si ustedes han visto que en algunos lugares dan el ejemplo de que en los baños termales calientan el agua con piedras calientes. ¿Por qué? Porque están aprovechando el calor específico de las piedras. Acumulan muchísima energía dentro de la piedra y esa energía la liberan o se la transfieren, mejor dicho, al agua a partir de un contacto directo. Esa es la diferencia. Una es la cantidad de energía que necesitas para subir 1 grado y la otra es la cantidad de energía que puedes almacenar. Menciona las diferencias entre una mezcla homogénea y una heterogénea. Esa yo creo que está muy fácil, chicos. Una mezcla homogénea no se van a distinguir los componentes.
Un ejemplo podría ser el aire que nos rodea, es una mezcla homogénea, bueno, para empezar ni siquiera podemos ver, pero está compuesto por múltiples gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, pero pues no los podemos ver. Otro ejemplo, si ustedes tienen una mezcla alcohol-agua, que son líquidos miscibles, podríamos decir que es una mezcla homogénea porque no van a poder ver sus componentes. O cuando ustedes disuelven café en agua, al final de cuentas van a tener una sola sustancia, no van a poder ver dónde está el café y dónde está el agua. Al no poder distinguir este cambio de componentes, es una mezcla homogénea. O una mezcla heterogénea es cuando podemos distinguir todos los componentes. El ejemplo más común es el de la ensalada que yo les había mencionado, donde si ustedes hacen una ensalada pueden distinguir fácilmente dónde está la lechuga, dónde está el jitomate y dónde están todos estos componentes que precisamente ustedes mezclaron en su lechuga. Ahora, la siguiente pregunta, ya es la última, menciona 3 pruebas que realizarían para identificar un plástico. Esta, chicos, aparentemente era la pregunta más difícil, pero no. Únicamente me tenían que mencionar los componentes o las pruebas, que iban a realizar. Y las pruebas son las que vimos durante el segundo parcial y durante el primero en las prácticas. Pueden ver si flota en agua, si flota en aceite, pueden medir su punto de fusión, pueden medir el módulo elástico, la resistencia a la compresión, la durabilidad, densidad, todas esas características que hacen único a nuestro plástico. No sé si recuerdan que les mencionaba que era como una adivina quién, en el cual ustedes pueden realizar varias pruebas y van poniendo así como que esta tiene tache, y al final de cuentas ven con cuál coincide y ya identifican el plástico. Con que ustedes me mencionaran 3, ¿cuáles? Las que ustedes quisieran de las que estuvimos viendo: módulo elástico, densidad, punto de fusión, todas esas me pudieron haber mencionado únicamente 3 y ya estaba. Eso era todo por ese lado, chicos. Ahora, lo que vamos a revisar también es su temario. Se van a dar cuenta de que hay algunas novedades, sobre todo en los criterios a evaluar. El temario es relativamente pequeño. Propiedades mecánicas de los plásticos. No hemos visto propiedades mecánicas. Vamos a ver un poco de humedad y vamos a ver cómo se le puede retirar o cómo nos va a afectar la humedad precisamente ambiental en nuestro plástico, en nuestro material y al final en nuestro proceso. Propiedades físicas, vamos a retomar conceptos de cambio de estado y vamos a retomar conceptos de punto de fusión, vamos a retomar conceptos de densidad, pero aplicados exclusivamente a nuestros plásticos. Además de que en este parcial, al igual que en el anterior, va a haber un poquito más de dinámicas en casa en las cuales ustedes van a poder ver el fenómeno en vivo. No es lo mismo tener el concepto a ya poderlo ver, entonces por eso vamos a retomar algunos de estos puntos. Y nuevamente cambios de estado, realmente no lo tocamos en el segundo parcial, únicamente cuando di propiedades de la materia llegué a mencionar los cambios de estado, por eso viene otra vez en el programa. Lo vamos a volver a tocar, pero esta vez sí vamos a ver qué sucede con nuestro plástico cuando le empezamos a calentar. Molecularmente, qué es lo que está pasando y por qué hay plásticos que pueden regresar a su forma original y plásticos que no. Los criterios a evaluar es una ficha de identificación de plásticos. Es similar a la que hicimos en el parcial anterior, solo que en esta ocasión tal cual sí vamos a hacer la ficha de identificación, lo que les mencionaba, como el adivina quién. Vamos a poner nuestros plásticos de manera vertical y vamos a ir haciendo o viendo cómo se comportan en diferentes pruebas. En este caso únicamente vamos a ir poniendo, por ejemplo, soluble en agua, tache, o si no tiene tache pues no le ponemos nada. Únicamente vamos a ir llenando con taches. Esta tabla es muy importante porque es la que va a recopilar toda la información que ustedes necesitan. Llevo todo el parcial diciéndoles que se puede identificar un plástico sin tener el triangulito. Pero ¿dónde encuentran esos datos? La importancia es que nosotros vamos a generar esta tabla para que más adelante ustedes sepan qué plástico se funde a qué temperatura, o en caso de que tengan la necesidad de identificar un plástico, sepan qué pruebas realizar y más o menos qué parámetros esperar. Por ejemplo, hay plásticos que tienen un punto de fusión muy cercano. En ese caso, si nuestra primer columna dice punto de fusión,
aproximadamente, ponemos punto de fusión mayor a 100 grados, ¿no? Entonces 3 o 4 van a tener tache, pues ya nada más nos quedamos con esos 3 o 4 plásticos, descartamos los otros 2. En la siguiente, soluble en acetona, nada más hay 2 de esos 4, pues descartamos 2, y así pueden ir haciendo la tabla nada más para ir identificando ya un plástico. Entonces va a ser una tabla más sencilla todavía que la anterior, únicamente vamos a ir poniendo tachecitos. Bien, si recuerdan en el primer parcial, bueno, yo creo que si lo recuerdan, hicimos 2 experimentos, hicimos el del huevo y el del globo. No tenían ponderación directa, si recuerdan sus criterios a evaluar, pero todo esto ayuda cuando ustedes necesitan mejorar la calificación. A partir de esos son los criterios que a mí me ayudan a decir, ok, le faltó, digamos que de su tabla anterior sacó un 7, pero me entregó todo lo demás, entonces esta persona sí va a acreditar la materia con una calificación alta. Eso que se escuchó medio feo es mi sobrino, entonces ignoremos eso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos entonces, en este parcial sí voy a integrar 2 pruebas. Voy a integrar el ciclo del agua en una botella, es un experimento muy fácil que vamos a poder hacer. Y con eso vamos a checar el tema de humedad. Y también voy a ver el de separación de plásticos por densidad. Algo muy similar a lo que hicimos en la práctica 1, solo que ahora sí los vamos a mezclar. Los vamos a tener en una botellita, agua, aceite y les voy a dar otro líquido que van a poder adquirir en casa. Y van a ver cómo sus plásticos se separan automáticamente al mismo tiempo, para que puedan ir viendo cómo se comportan juntos, porque lo vimos de manera separada. En esta ocasión sí vamos a tener esa tabla de densidad y lo vamos a poder comparar con otros plásticos. Me lo voy a brincar tantito, pero reporte de prácticas, tenemos 3 prácticas, que es polímeros que se encogen, dureza y adherencia, las vamos a poder realizar sin ningún problema. Y tenemos un examen que equivale al 10%, chicos, 10% es un punto y va a abarcar desde el primer hasta el tercer parcial, solo que preguntas que vienen relacionadas con las que ya hice en los exámenes pasados. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tenían respuesta 1A cuando corrigieron el examen, pues tendrían que estudiar toda la libreta porque no saben qué es 1A. Por eso yo les dije que es inciso y respuesta completa. Finalmente tenemos un proyecto transversal. Si se dan cuenta, no tenemos habilidades matemáticas ni de comprensión y no tenemos proyecto científico, y también falta una actividad como la que tuvimos en primero, que fue maratón de lectura o en la Olimpiada de Conocimiento. Entonces en esta ocasión el 90% de la calificación está en el módulo, lo cual es muy bueno para ustedes, ya que si aprovechan y me entregan todo esto en tiempo y forma, pueden acceder al 10 sin estar preocupándose por proyectos transversales, otras materias y así. Entonces aquí es donde pueden recuperar muy bien el promedio, que lo ideal es que también en las otras materias vayan bien. Les comentaba, este video tutorial mide las propiedades de los plásticos. Si se dan cuenta, es a lo que yo le di una mayor ponderación. Ya les había mencionado más o menos en los en vivo. Vamos a realizar un tipo feria de ciencias en línea. En este caso, lo que van a realizar es individual o por equipo. Les voy a dar hasta una fecha para que me digan con quién van a participar o si van a participar solos. Máximo 5 personas y tienen que trabajar obviamente todos. Le voy a pedir a Maritza, por favor, ella no la integren en ningún equipo, ella va a tener, se tiene que contactar conmigo para una actividad, precisamente para esta actividad, pero va a trabajar individual. Entonces lo que vamos a hacer es un tutorial de cómo medirían o qué pruebas ustedes harían para medir propiedades de los plásticos en casa. Es para que sea un poquito vistoso, darle a conocer a la gente qué hacemos y que vean que ustedes ya dominan muchos de estos conceptos. Pueden utilizar los experimentos de ciclo del agua en la botella, separación de plásticos, el del globo, el de la densidad, cualquier experimento sencillo que nos sirva para medir propiedades de los plásticos o de la materia en general, de preferencia de los plásticos, chicos, eso sí hay que, o en caso de que me digan de la materia, tendrán que darle una justificación de por qué lo metimos y por qué es importante saber esto en la industria del plástico. Entonces estaríamos trabajando con este proyecto, este video integra todo lo que sería de primero a tercero y bueno, en este caso sería un video. Me lo estarían compartiendo a mí y yo ya estaría haciendo la difusión de todo esto.
Esto es un proyecto similar al que van a llevar también, digamos que van a realizar dos tutoriales porque también van a ser parte de este proyecto con la materia de fórmula. Entonces en fórmula van a tener una actividad muy similar y también a las mismas fechas para poder subir toda la información. Entonces chicos, si tienen alguna duda en cuanto a esto, en cuanto a cómo los voy a calificar, me la pueden estar haciendo llegar para que yo el día miércoles esté resolviendo precisamente todas estas dudas. Tarea, chicos. Portada de tercer parcial, temario, criterios y corrección de examen. Es lo único que tienen de tarea, chicos. Entonces, estoy al pendiente. Espero sus trabajos. Recuerden, va a estar en Classroom. De preferencia, mándenmelos por Classroom. En caso de que no sea posible, saben que tienen toda la accesibilidad de comunicarse conmigo y encontramos otro medio para que ustedes me puedan entregar los trabajos. Sin más, chicos, les mando un saludo y nos estamos viendo el día jueves en el live en Facebook y el día viernes con otra sesión. Les mando un fuerte saludo.